Café Jurídico. Y seguimos con GPS Jurídico acá, bueno, con el Café Jurídico y una persona, un profesional invitado que realmente, bueno, la verdad que lo consideramos como un invitado y dentro de lo que es el Café Jurídico por el tipo de profesional que es y lo que representa para su segmento de profesión, pero además la idea que tenemos es presentar su obra también, aprovechamos las dos cosas y de paso hacerle algunas consultas desde lo personal, profesional por supuesto. Estamos frente al doctor Daniel Roque Vítolo. Gracias, doctor Vítolo, por haber venido. No, al contrario, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ha sido un placer realmente y bueno, para nosotros el compromiso siempre con nuestros escuchas es de tratar de generar las mejores cosas a nivel de lo profesional para poder producir interacción posterior y que, bueno, todos en eso ganemos todos, ¿no? La empresa editorial Rubensal Culsoni nos ha facilitado dos obras, escritas las dos por el doctor Vítolo, que son Responsabilidad Penal Empresaria y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas. En ambos casos, bueno, podemos, aparentemente y por lo que estaba hablando recién con el doctor Vítolo, las mismas tienen relación entre sí, podemos conversar sobre las dos, si le parece, doctor. Sí, perfectamente, lo que quiera. Bárbaro. Una breve introducción de quién es el doctor Daniel Vítolo, recibido, bueno, en la UBA, nacido en Mendoza. Tuvimos otro profesional acá también mendocino, muy orgulloso de ser mendocino, docente titular de varias universidades, de la UBA, de la Universidad Notarial, de la UB, de varias universidades también del interior del país. Ha publicado más de 20 libros y más de 100 artículos en revistas y diarios. Integró también el grupo de los 100 juristas convocados para la redacción del Código Civil y Comercial. Bueno, era una muy breve introducción. Pero ahora entremos en la obra. Estamos en el abordaje de la Ley 27.401, ¿no es verdad? Así es. ¿De qué trata, doctor, en general? Bueno, en realidad la Ley 27.401 es algo que en la Argentina se debía hace muchísimo tiempo y básicamente es algo que se dispara con este proceso de la incorporación de la Argentina a la OCDE, que es un proceso que formalmente está tramitando desde el año 2016 y que se calcula que el año que viene, o en un par de años, podría ser concluido. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, esta organización que tiene su origen en Naciones Unidas, es una especie de club de naciones de las más importantes del mundo, entre 35 y 40 naciones, pero para pertenecer a él hay que tener un conjunto de estándares que se respetan y que tienen que tener sanción normativa. Y entre ellos, la OCDE pide transparencia fiscal, índices que reflejen la realidad económica, intercambio de información con otros países, una ley de quiebras adecuada para la recuperación de los créditos, leyes de impacto ambiental y una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como se sabe, siempre se ha dicho, y entre nosotros tradicionalmente en la Argentina, en nuestra legislación, se decía que las personas jurídicas o los entes ideales no podían cometer delitos, que los delitos se cometían solamente por parte de personas humanas, que son las que realizan, a veces en nombre de las personas jurídicas, los actos y cometen los delitos. Estas acciones antijurídicas, típicas y culpables, que generan un daño a la sociedad y que están sancionadas. Pero ¿qué ocurre? Siempre la mirada fue, para llegar a la persona jurídica por responsabilidad, se trataba de ir a partir de las personas físicas, pero se buscaba solamente a las personas físicas. Y también se llegaba a las personas físicas a través de levantar el velo de la personalidad jurídica o romper estas estructuras societarias y de entes ideales que se colocan delante de las personas para ocultar a los verdaderos artífices del delito. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo lo que se han dado cuenta desde hace ya muchos años es que, si bien está muy bien perseguir a las personas humanas, si no hay alguna manera de aplicar una sanción penal a la estructura organizativa, a esta organización que permite seguir funcionando, las personas que son identificadas, que son sancionadas, que son separadas, que pueden ser encarceladas o juzgadas, son reemplazadas por otras. Y entonces la propia organización sigue cometiendo los actos delictivos y cada vez que se descubre el delito o se persigue a alguien, van arrojando o liberando a las personas humanas y la organización objetiva permanece intacta. Y por eso es que lo que se busca es ir hacia una ley que permita sancionar
a las organizaciones más allá de las personas. Se trataría de poner a las personas jurídicas en el banquillo del acusado, ¿no es cierto? Absolutamente, y responsabilizarlas con su propio patrimonio. Y ya hace muchos años que en el mundo entero esta tendencia se ha ido agrandando. De hecho, si nosotros tenemos que decir la verdad, la Argentina en esto ha sido muy avanzada en su doctrina. Los autores clásicos en los cuales nos hemos formado lo han negado, pero desde el primer proyecto de reforma del Código Penal, alrededor del siglo pasado, los años 20, en adelante todos los proyectos de reforma han incluido algún régimen particular de una manera u otra de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, todos tienen ya normas que permiten sancionar a las personas jurídicas para poder detener el funcionamiento de la organización y también paralizar la posibilidad de que sea utilizada la estructura para seguir delinquiendo más allá de que se hayan apartado a las personas. Indudablemente esto viene del derecho comparado y ya internacional. ¿Sobre qué normas se ha basado, digamos, el legislador para dictar esta ley? ¿De qué origen, digamos? Esto ha sido bastante complejo, porque lo cierto es que el compromiso que el Gobierno Nacional había tomado con la OCDE estaba hecho sobre un modelo que el más cercano de nosotros es el modelo chileno, que también utilizó Chile para su ingreso reciente a la OCDE, y tomado con otras normas, algunas normas de la ley colombiana, de la ley mexicana, de algunas directivas de la Unión Europea. Pero ese proyecto que el gobierno mandó al Congreso, en el Congreso no pudo pasar. Y en el Congreso lo que ocurrió fue que se limitó la iniciativa, que era una iniciativa muy fuerte, porque era una iniciativa, primero, que se ampliaba hacia un número más grande de delitos, y que aparte tenía una suerte como de compromiso muy fuerte de la comunidad con la ley. Es decir, lo que se sancionaba finalmente no era tanto la necesidad de que hubiera una conducta por parte de la organización jurídica, que podemos llamar genéricamente empresa o organización, sino que lo que se le sancionaba era si la empresa no colocaba los controles necesarios para impedir que fuera utilizada para la comisión de un delito, lo que se llama en la jerga técnica, quizá a los oyentes no les va a interesar tanto, se llaman delitos de omisión impropia. Es decir, el verdadero delito no es finalmente el delito que se comete, sino el no haber tomado los recaudos para evitar que el delito se pueda cometer utilizando la organización, se los hacía responsables. Cuando llegó esto al Congreso, no pasó, hubo una discusión muy grande en las cámaras, se discutió de vuelta con el Poder Ejecutivo y quedó como una ley, primero restringida nada más que a ciertos delitos de corrupción vinculados a lo que se llaman delitos contra la administración pública. El cohecho, el tráfico de influencias, el aprovecharse de los bienes del cohecho, una figura del balance falso agravado cuando se usa en materia de corrupción. Y solamente para esos determinados delitos. No es una ley general como la gente piensa, bueno, o como se anunció, una ley de responsabilidad penal de todas las personas jurídicas por cualquier delito. No. Es solamente por determinados y ciertos delitos contra la administración pública. Básicamente está pensado para aquellos delitos donde están involucrados del otro lado funcionarios públicos y donde hay actos de corrupción. Justamente en esa línea estuve leyendo que hay un beneficio penal, digamos, que se puede dar para una figura que podríamos llamar de arrepentido. ¿Cómo me puede explicar de qué se trata este arrepentido? Bueno, primero no es el arrepentido que estamos leyendo en los diarios. Es eso. La norma del arrepentido que nosotros tenemos en el régimen penal actual, y que es lo que estamos viendo en los diarios, lo que está apareciendo con los empresarios de la historia de los bolsos, que van y dicen, mire, le cuento todo con tal de tener un beneficio de no quedar detenido. Con Fariña como primer ejemplo. Así es. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto es una cosa diferente. Lo que está diciendo la ley, en este caso, es que es diferente, pero alguna relación tiene. El beneficio está por lo claro, menos. ¿Y qué es este tema de los arrepentimientos? Esto del arrepentimiento genera mucha indignación en la gente, porque la gente dice, bueno, a ver, finalmente estamos frente a un delincuente. La persona, ¿y por qué vino? Y me contó cosas, resulta que no es sancionado. Ya no es delincuente. Bueno, hace muchos años que ya está ocurriendo en materia de delincuencia económica algo que se denomina en el mundo el derecho penal transaccional, o el derecho penal premial, es decir, premiar a aquellos
que colaboran con la investigación. ¿Pero esto por qué? Evidentemente violenta éticamente a todo el mundo. Sí, claro. Pero lo cierto es que la delincuencia económica y la delincuencia a través de empresas, en los delitos complejos, es tan intrincada que realmente es muy difícil poder adentrarse a la verdadera estructura del delito, a la criminalidad, a las conductas, a la información, a saber quiénes intervinieron, quiénes son los verdaderos responsables, a tratar de poder recuperar los bienes objetos del ilícito si no se tiene una información de adentro. Perdón, pero ¿termina teniendo algún tipo de castigo este arrepentido en esta carátula o cuál es el en resultado? este caso lo que se le va a permitir, en realidad no es un arrepentido, sino que se le va a permitir a la persona jurídica celebrar con el Ministerio Público, el sistema acusatorio que tenemos, un acuerdo de colaboración eficaz. Y eso le va a permitir a ellos realmente liberarse de la pena, no liberarse de la condena. Okay. Van a ser condenados, pero va a poder liberarse de la pena solamente restituyendo los bienes objeto del delito. ¿No es cierto? Pero liberarse de la pena. ¿Pero por qué se hace esto? Porque sin ellos no se puede avanzar. Okay. Es decir, y esto que aquí causa tanto escozor, por ejemplo, en Estados Unidos, a una persona que colabora con cuestiones de esta naturaleza, no solamente lo van a liberar de la pena, sino que le van a dar dinero. Porque aunque yo mañana venga acá y les diga, mire, tengo toda la información vinculado a una complejísima red de narcotráfico o de tráfico de personas o de lavado de dinero, y les doy 2 pendrive con los servers de una empresa enorme, no hay manera que ustedes lo puedan descifrar, no tienen tiempo para hacerlo. Rápidamente, cuando se llega al final de la investigación, el delito se fumó, las personas no están. Entonces, yo tengo que actuar rápidamente. Y lo que hace la sociedad es paga un precio moral a cambio de una eficiencia, de un mal menor o de un beneficio que es poder detener la organización delictiva, identificar a quienes son los verdaderos responsables para imponerles el castigo y recuperar los bienes objeto del delito. Y aquí lo que se va a poder hacer es un acuerdo con el Ministerio Público. El Ministerio Público y la empresa van a poder celebrar este acuerdo y el juez va a ser quien tenga la facultad de homologarlo o no, decir si el acuerdo está bien o está mal, pero no sobre si el acuerdo va a servir o no va a servir. El juez va a hacer un control de legalidad solamente. El que va a evaluar si lo que le van a prometer como información y colaboración es eficaz o no es el Ministerio Público. Pero el juez va a tener finalmente un control. Durante el plazo de un año, si se celebra el acuerdo y el acuerdo es aprobado, en el desarrollo del juicio, el juez va a poder evaluar si realmente lo que esta persona jurídica se comprometió a aportar como prueba o para facilitar la investigación ha sido o no eficaz. Si es eficaz, será plenamente vigente el acuerdo, y si no es eficaz, el acuerdo se revoca. El acuerdo se revoca. En un plazo de un año, claro. La verdad que nos tienta preguntar si es muy nueva la ley, pero ya hay algún caso. No, todavía no, porque tenemos 2 problemas tiene esta ley. El primero de ellos es que la reglamentación es bastante reciente y también ha sido una reglamentación parcial, ¿no es cierto? Y la segunda cuestión que tiene es que la aplicación de esta ley por aspectos constitucionales queda reservado al ámbito de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, entonces, esta ley que tiene normas de procedimiento incluidas solamente sirven como modificación del Código Procesal Penal de la Nación. Pero en las 23 jurisdicciones restantes no hay normas en los códigos de procedimientos que permitan la implementación de esta norma. Con lo cual tienen que dictarse estas normas por parte de las provincias para hacerla eficaz, y esto no está ocurriendo todavía. Sí, evidentemente, al ser una ley federal, digamos, solamente tiene vigencia en el fuero federal, pero la competencia local, o sea, ¿qué se sabe? La ley es nacional y federal, sí, pero la aplican los tribunales locales. Ah, correcto. Pues, es algo que se trate de a una cuestión federal, por ejemplo, por el nivel del funcionario involucrado. Si aquí el que cometiera el cohecho, por ejemplo, fuera un ministro de la nación, esto tendría competencia federal. Pero si el que comete el cohecho es el gobernador de una provincia, es un intendente, es un concejal o es otro funcionario que no sea de jurisdicción federal, y si el delito se comete en un determinado lugar, bueno, allí, que no sea la capital federal, allí intervendrán las normas de procedimiento locales.
que tienen diversos sistemas de juicio. Algunos tienen sistema acusatorio, otros no lo tienen, así que en eso hay una variedad. O sea que va a tener que haber forzosamente una modificación en el procedimiento en cada una de las... Absolutamente, van a tener que contemplar cómo lidiar con esta norma. Bueno, muy bien, la verdad que es muy interesante el tema. Todo está en estas dos obras. Las obras son dos obras que tienen características particulares, cada una de ellas, pero que se complementan. Sí. La que se llama responsabilidad penal empresaria es un comentario exegético de la ley. Es para la persona que tiene que trabajar con la ley y cuando quiere ver un artículo cómo funciona va a encontrar la explicación del artículo, la jurisprudencia que puede ser utilizable analógicamente para que se ubique en la naturaleza del delito, por ejemplo, en el caso de cohecho o en el caso de concusión o en el caso de balance falso, y va a ser una guía para la práctica. La segunda obra es una obra que yo dirigí y que integré con un profesor de Derecho Civil de la provincia de Santa Fe, el profesor Saus, y con un fiscal, ¿no es cierto?, que es el profesor Abraldes. Y con un juez de tribunal oral que es el profesor de la Fuente. ¿Por qué? Para que tuviéramos las cuatro visiones. Tener la visión de la empresa, la visión civil, porque esta ley también se aplica a las personas jurídicas civiles, asociaciones civiles, fundaciones, consorcios. Es una cosa, a todos los que están mencionados en el artículo 148 del Código Civil. ¿No es cierto? Y también ver desde el Ministerio Público por el sistema acusatorio y del juez, que finalmente es el que va a evaluar no solamente el proceso en general, sino también el acuerdo de colaboración. Y esa obra es más una obra doctrinaria, donde se van a encontrar los grandes bloques para estudiar la materia, para introducirse en la materia de un punto de vista institucional. Y lo otro es una guía para ir con la ley, lo que nosotros llamamos un handbook, que yo lo llevo conmigo, y cuando me dicen, bueno, mire, el tribunal, donde fuera, hay un problema con el artículo 31, voy al artículo 31, tengo el texto, tengo el comentario, tengo la ubicación, tengo la jurisprudencia y tengo las referencias. Está todo, sí, correcto. Bueno, excelente, las dos obras se complementan entre sí. Así es. Son las dos obras de la editorial Rubensal Cuzzoni, y bueno, realmente acá estamos con el doctor Daniel Víttolo, a quien agradecemos mucho que haya venido a comentarnos esto, y muchas gracias por la explicación, realmente. No, pero por favor, gracias a ustedes, y bueno, ojalá esto funcione. Este es un camino, lo que sí es cierto es que esto marca para la República Argentina una vuelta de página. Sí. A partir de hoy, responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, ya no hay más discusión. Me pareció muy interesante, y ya para finalizar también, el aspecto del que habló de la carátula del arrepentido. Me parece que es un tema que vos recién marcaste del antes y el después. Bueno, me parece que es algo que va a marcar un antes y un después también en la parte mediática por el tema de la carátula del arrepentido, más allá que son distintas a lo que conocemos habitualmente. Llamémoslo derecho penal premial. Esto también es una vuelta de página. No hay manera de entrar en la criminalidad económica sin arrepentidos y sin colaboradores. Y finalmente es mucho más eficiente y realmente permite la investigación. Tenemos que entender que si no, en algunos casos complejos o situaciones difíciles, si no hay un arrepentido, un colaborador, evidentemente esta solución está muy lejos. Así que gracias, doctor Víttolo, muy amable, ha sido realmente un placer. Seguimos haciendo GPS jurídico. Vamos a una pequeña pausa.